Pues, espera que cuando me digáis. Buenos días a todos y gracias por venir a esta rueda de prensa sobre actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en Cortes Generales, como coordinador de la oficina parlamentaria del PSN-PSOE, ya en el final de este periodo de sesiones, que comenzó en septiembre, y también para valorar la situación política general. Hemos convocado esta rueda de prensa porque esta semana se han cumplido 3 años de la victoria electoral del Partido Popular y 3 años que marcan ya el comienzo del último año de la legislatura y que nos obligan a realizar un balance que solo puede ser duro y riguroso, porque ya hay elementos más que de sobra para demostrar que ha sido una legislatura perdida en lo económico. No ha regresado el crecimiento económico que fue la gran baza electoral del Partido Popular, su supuesta mejor capacidad de gestión económica. Hoy en día hay 600.000 parados más que hace 3 años, también 600.000 personas menos se cotizan a la Seguridad Social, casi 1 millón de personas menos en la población activa. Eso quiere decir que se ha desincentivado mucho y se ha desmotivado la entrada al mercado de trabajo por la falta de perspectivas, y 600.000 españoles también que han abandonado nuestro país para buscar trabajo fuera. Casi 3.000 navarros, por ejemplo, como sabemos ya, como respuesta a una pregunta parlamentaria que formulé yo al Gobierno este otoño, muchos de ellos jóvenes. También una legislatura que ha sido perdida en lo institucional, lo estamos viendo día a día, el descrédito y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones no ha hecho sino aumentar estos 3 años, en buena medida por la incapacidad del Gobierno de ofrecer respuestas que fueran capaces de reformar las instituciones y ofrecer la garantía de transparencia y regeneración democrática que los ciudadanos exigen. Y ayer mismo, en el debate que tuvimos en el Congreso sobre corrupción, vimos cómo, de nuevo, la sombra de la dimisión de Ana Mato, la sombra del caso Gürtel, demuestran que este Gobierno está incapacitado y no tiene ninguna credibilidad para poder liderar la regeneración democrática que España necesita, porque están totalmente condicionados por una red de la que son partícipes. Y en lo político también una legislatura perdida porque el Gobierno ha sido incapaz de tomar la iniciativa y liderar una reforma constitucional que el Partido Socialista lleva mucho tiempo exigiendo, que sea capaz de buscar un encaje distinto para Cataluña dentro del marco constitucional, como los socialistas hemos prometido, esa anhelada tercera vía que, mediante federalismo y mediante reformas profundas democráticas, nos permitan buscar una solución para convivir todos de nuevo con ilusión y esperanza en el futuro durante muchas décadas. Ha sido también esta, quizás, la peor legislatura, desde luego, de los últimos 20 años, desde hace mucho tiempo, en cuanto a las relaciones entre Navarra y el Estado. Creo que es evidente que nunca fue peor la relación entre el Gobierno foral, el Gobierno central, y eso nos debe llamar la atención porque en ambos gobiernos, al frente de ambos gobiernos, se sientan presidentes o presidenta, en nuestro caso, de partidos de derechas, partidos conservadores, que incluso en ocasiones han concurrido de manera conjunta a las elecciones. Ha habido varios ejemplos que yo creo que son clarividentes. Por un lado, todo el conflicto abierto y peligrosísimo y que pone en cuestión y en entredicho el futuro de nuestro autogobierno, como es la cuestión de la reclamación del IVA de Volkswagen. Ha habido otras cuestiones no menos graves, pero que son sintomáticas de la gravedad de ese desencuentro. Por ejemplo, el recurso y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley foral energética, que yo no es que me quiera poner medallas, pero hay que recordar que habían pasado varios días, casi 2 semanas, desde que la sentencia se había publicado y era una sentencia infirme, y fui yo, en un pasillo del Congreso, el que se lo comuniqué al ministro Montoro, que lo desconocía. O sea, el Gobierno foral ni tan siquiera
había sido capaz de ponerse en contacto con el Gobierno central para hablar de una cuestión de tanta gravedad para Navarra. Y el otro ejemplo es lo que ha ocurrido recientemente sobre la decisión del Gobierno central de no abonar el subsidio de desempleo a los ciudadanos navarros que cobran el complemento de renta de inclusión social que forma parte de las competencias exclusivas de Navarra y que debe ser perfectamente complementario cada uno dentro del marco de sus competencias y que tampoco ha habido un entendimiento. La relación entre ambos gobiernos se basa en la lealtad, se basa en la confianza, se basa en el carácter paccionado de nuestro gobierno, del mejoramiento, y es imposible continuar por esta vía porque va a ser necesario objetivizar de alguna manera sobre documentos estos acuerdos. Y desde luego la cuestión del IVA va a quedar abierta sin duda ya para el siguiente Gobierno de Navarra, después de las elecciones de mayo de 2015, porque es evidente que este Gobierno es incapaz de resolver la cuestión que mayor amenaza supone para nuestro Gobierno. Luego ya finalmente también quería hacer una breve reflexión sobre lo que he estado yo haciendo. Los diputados y senadores socialistas queremos dar ejemplo con transparencia y, desde luego, poniendo en público nuestra actividad de todo tipo, nuestras agendas y la actividad que estamos realizando. Como ustedes conocen bien, yo hasta julio de 2014 he formado parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español como secretario de la Unión Europea. Han sido 3 años intensísimos, no había comparecido desde entonces en rueda de prensa, pero 3 años de trabajo volcado en la actividad de dirección del Partido Socialista junto al anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los miembros de aquella dirección, que estábamos en el primer círculo del secretario general, decidimos algunos no tomar parte de manera clara, aunque todos votamos, por supuesto, en el proceso de junio-julio, y no quisimos influir o interferir en aquello, y por eso pues, algunos hemos estado unos pocos meses en un plano discreto, lo cual no ha quitado para que hayamos trabajado con muchísima intensidad, como siempre, en las instituciones. A finales del mes de septiembre, el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, y la nueva dirección me pidieron que asumiera la gran responsabilidad, que para mí ha supuesto todo un honor y un reto, de ser el nuevo portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, reemplazando a mi querido compañero Valeriano Gómez, que además ayer anunció que abandonaría el escaño próximamente, en las próximas semanas. Yo creo también desde aquí lanzar un mensaje de apoyo y de reconocimiento por su trabajo y su larguísima trayectoria como diputado, como ministro y como persona comprometida. Y desde el mes de octubre, a tiempo completo, pues compatibilizo mi trabajo en el Congreso, defendiendo, por un lado, los intereses de Navarra, como voy dando cuenta de manera continua en notas de prensa y en otro tipo de actuaciones más en las redes, pero lo voy a hacer de manera permanente también ante ustedes, y también como portavoz de Economía en el Congreso, en la Comisión de Economía, y bueno, realizando muchísima actividad. Y nada más, esto era todo, y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer sobre política general española, europea, Navarra o bueno, lo que ustedes entiendan. Gracias. Buenos días. Buenos días. De hablar de que ha sido nombrado portavoz de Economía, ayer Podemos presentó el programa económico. Me gustaría saber qué opina del mismo y si el contenido del programa puede descartar o ayudar posibles futuros acuerdos después de las elecciones entre PSOE y Podemos. Bien. Podemos es la fuerza política de moda en estos últimos meses, desde el resultado que obtuvieron en las elecciones europeas. No he tenido tiempo, sinceramente, de estudiar el documento que presentaron ayer, pero sí que he seguido sus afirmaciones, ¿no?, sobre
sobre diferentes temas en los últimos meses y yo creo que hasta ahora sus propuestas adolecían de una evidente falta de realismo. La izquierda es verdad que debe hacer autocrítica, como hemos hecho nosotros, de lo ocurrido en los últimos años, desde la crisis de 2008, 2009, 2010 hasta ahora, pero la izquierda no debe tampoco olvidar nunca que para ser alternativa de gobierno creíble tiene que hacer propuestas realistas, propuestas que pueden ser llevadas a la práctica, huyendo de planteamientos populistas que luego en la práctica son irrealizables. El Partido Socialista está en esa vía, en la de construir un proyecto alternativo realista distinto al actual. Hay que recordar que en estos 3 años de gobierno del Partido Popular, por ejemplo, todo el ajuste económico lo han encajado las familias y los trabajadores. No se ha apostado por un modelo de crecimiento que realmente garantice empleo de calidad, buenos empleos, empleos estables a medio y largo plazo, empleos que sean capaces de mantenerse en el tiempo y que, por ejemplo, el Partido Popular no ha sabido explicar, como nosotros explicamos mejor, por qué la reforma del mercado de trabajo ha sido su única reforma estructural. Yo siempre digo que en Navarra, por ejemplo, en España, voy a utilizar Navarra como ejemplo, en España, con la misma legislación laboral, hemos sido capaces de tener tasas de desempleo en los tiempos buenos, en Navarra del 7%, 8%, y en otras regiones del 15-20%. De manera que con la misma legislación laboral teníamos tasas de desempleo que eran dobles o triples en unas regiones que en otras. De manera que el problema no era tanto la legislación laboral, no hacía falta destruir derechos de los trabajadores y precarizar el empleo, sino que el problema era otro, eran las razones estructurales que justifican que en unas regiones haya empleo de calidad, haya trabajadores bien formados, haya industrias competitivas, haya infraestructuras de innovación, de I+D, haya acceso a energía a buen precio y no solamente el mercado de trabajo. Y esos elementos que justifican esas diferencias son los que con este gobierno de la derecha han desaparecido o han sido abandonados y, desde luego, yo no veo en lo que hasta ahora he visto de las propuestas del populismo de izquierdas, no veo una alternativa de crecimiento y de empleo de calidad y compatible con un estado de bienestar potente a lo que el Partido Socialista y los partidos socialdemócratas proponen en Europa. No sé si me he enrollado demasiado con esto. La posibilidad de acuerdos entre PSOE y Podemos, no sé si la ve o no la veo, la ve muy lejos, la descarta. Yo creo que es prontísimo para hablar de esas cuestiones. Yo ya dije una vez que yo veía que podíamos compartir algún tipo de posicionamiento previo sobre diagnóstico, por ejemplo, en problemas y cuestiones sociales. Yo creo que compartimos sensibilidades y compartimos preocupaciones, pero desde luego de ahí a poder compartir o pactar acuerdos de gobierno, veo que hay un larguísimo trecho que falta mucho por recorrer y, desde luego, el Partido Socialista va a concurrir tanto en mayo de 2015 en las municipales y autonómicas como en las generales, cuando sean, con voluntad de ser un partido de gobierno mayoritario y de gobernar en solitario allí donde sea posible. Es verdad que estamos gobernando en coalición, por ejemplo en Andalucía, pero con Izquierda Unida es otro tipo de formación. Buenos días. Hola, buenos días. Hace apenas una semana, según los resultados del Navarrómetro, Sí. el Partido Socialista no le da muy buenos datos, no sé cuál es su valoración y cómo ve Sí. la alternativa. Bueno, el Navarrómetro de hace 2 semanas y también otra encuesta que apareció ayer, y el CIS incluso, demuestran que con claridad una idea de fondo que es irrebatible, ¿no?, irrefutable, y es que en Navarra existe un deseo y una voluntad ciudadana intensísima de cambio, y que ese cambio consiste básicamente en que tanto en Navarra como en las principales ciudades, la mía, en Pamplona, que UPN pase a la oposición. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos están diciendo en esas encuestas. Sin embargo, queda todavía mucho para las elecciones y yo creo que la distribución en escaños
fuerza o de ese deseo, pues todavía tiene que avanzar, porque los partidos políticos, muchos ni tan siquiera tienen todavía sus candidatos elegidos, otros estamos en ello. Nosotros elegiremos a nuestro candidato o candidata para Pamplona este domingo, y creo que queda todavía un largo invierno y primavera de campaña y de propuestas en las que se irán viendo qué fuerzas políticas concurren con mayor o menor posibilidades a las elecciones autonómicas. Pero yo creo que esa voluntad de cambio y de enviar a UPN al banquillo de la oposición es mayoritaria en estos momentos en Navarra, y eso lo debemos tener muy en cuenta los partidos políticos. De cualquier manera, eso parece que obligaría a pactos para llegar a un gobierno. Bueno, la obligación de llegar a pactos para llegar al gobierno en Navarra no es ninguna novedad. Llevamos discutiendo sobre esto desde que tenemos casi uso de razón, y mayoría de edad, muchos ya tenemos unos cuantos años. Y yo siempre he dicho que en Navarra hay que buscar pactos dentro del respeto del marco constitucional y del acatamiento del Estado de Derecho y de las leyes. Hay algunas fuerzas que no están en ello, ni han estado nunca, y yo creo que mientras no estén, pues no pueden protagonizar ningún tipo de cambio. Y, por supuesto, nosotros como fuerza de izquierda buscaremos acuerdos, si son necesarios, con los partidos de izquierda y progresistas, con lo cual hay que buscar la intersección de ambas cualidades, el respeto por el marco constitucional y la izquierda. Y ahí estaremos, hemos estado siempre y siempre estaremos ahí. Deduzco por sus palabras que ya no volverían a pactar con UPN. Eso no depende de mí, ni creo que deba ser objeto de esta rueda de prensa. Tenemos un congreso el 13 de diciembre, en el que vamos a elegir a la nueva dirección. María Chivite va a ser nuestra nueva secretaria general, y la nueva dirección irá decidiendo, pues a medida que ocurran los acontecimientos, qué ruta seguimos. Desde luego, yo he dicho cuál es mi opinión personal. Yo creo que ese no es el camino que los ciudadanos quieren. Y, desde luego, yo creo que no sería lo mejor para el futuro. Y veremos qué ocurre. Yo esa opción, sin descartarla al 100%, porque nunca se sabe qué va a pasar, desde luego creo que no es lo que el futuro exige. Pues muchas gracias, y ya supongo que nos veremos en enero así, otra vez.